Para evaluar un proyecto de inversión, es necesario estimar los flujos de efectivo en cada periodo comprendido dentro del inicio y la finalización del proyecto. La duración total de la gran mayoría de los proyectos de inversión puede dividirse en dos etapas: preoperativa y operativa. La forma tradicional y más común de estimar los flujos de efectivo son los flujos tradicionales, que tienen la peculiaridad de que no consideran de manera explícita la deuda. Esto significa que en su estimación se ignoran totalmente el principal, las amortizaciones y el pago de intereses. En este cuadro observamos la fórmula tradicionalmente usada para el cálculo de estos flujos. En la etapa preoperativa tendremos la inversión fija y los gastos preoperativos con signos negativos, indicando que son salidas de efectivo. En la etapa operativa tendremos los ingresos por ventas más otros ingresos si los hubiere, a lo cual sustraemos costos directos de producción, costos indirectos de producción, incremento en capital de trabajo, costo de ventas y gastos administrativos. Ilustraremos todo el procedimiento de cálculo de flujos de efectivo con el siguiente ejemplo. Considero un proyecto para el cual se ha obtenido la siguiente información. La que tiene que ver con moneda está en miles de pesos. Por un lado tenemos que la duración del proyecto es de 7 años. De estos 7 años, 2 son de etapa preoperativa, es decir, instalación de todo el negocio, y 5 son de etapa operativa, es decir, aquella etapa durante la cual ya se pueden vender los servicios del negocio. La inversión inicial está repartida durante los 2 años de la etapa preoperativa. Hay inversión fija en equipo de 8 millones en el año 1 y de 1.100.000 en el año 2. Hay inversión fija en obra civil, le llamamos edificios en este ejemplo, por 500.000 en el año 1 y por 200.000 en el año 2. Y finalmente hay inversión en gastos preoperativos de 1 millón en el año 1 y de 703.000 en el año 2. Recordemos que todo esto está en miles de pesos. Tenemos también que la depreciación autorizada por las leyes fiscales del país son las siguientes. Para la inversión en equipo puede ser lineal a 5 años. Para la inversión en obra civil, o sea, los edificios, es lineal a 20 años. Y para la inversión en gastos preoperativos es lineal a 5 años. El capital de trabajo requerido para el funcionamiento normal de la planta se estima de acuerdo a la siguiente tabla. De nuevo, en este caso, los detalles del cálculo del capital de trabajo no se observan en el ejemplo. Recordaremos que el capital de trabajo consta de 6 elementos, pero suponemos simple y sencillamente en este ejemplo que lo que se requiere de capital de trabajo durante cada uno de los años de operación del proyecto son las cantidades mostradas en esta tabla. Se espera que el total de la inversión en capital de trabajo se recupere durante el año siguiente a la terminación del proyecto, de modo que en nuestro cálculo de flujos de efectivo hablaremos de un año 8, como veremos más adelante. El pronóstico de ventas es el siguiente, es decir, el valor de las ventas que resulta de multiplicar el volumen de producto o de servicio vendidos multiplicado por el precio en cada periodo, resultaría en estas cantidades que se muestran del año 3 al año 7. El costo de la materia prima también es dado.
Otros costos y gastos, como comisión de ventas, se supone un cierto porcentaje que se paga a quienes se responsabilizan por las ventas del producto, y esta comisión se pagaría durante la etapa operativa, durante los años 3, 4, 5, 6 y 7, dependiendo del volumen de ventas correspondiente. Finalmente, costos de producción y administración durante los 5 años operativos del proyecto, tal como se muestran en la tabla. Con la información proporcionada en este ejemplo, podemos calcular de manera directa los flujos tradicionales antes de impuestos. Como se podrá observar, lo único que hacemos es disponer en forma tabular la información proporcionada en el ejemplo. Así, durante los años 1 y 2, que corresponden a la etapa preoperativa, tenemos con signo negativo, por ser una salida de efectivo, la inversión en equipo, en edificios y en gastos preoperativos. De los años 3 al 7, que representan la etapa operativa del proyecto, tenemos la información correspondiente a valor de ventas, materias primas, costo variable de venta, costo fijo de producción, costos fijos de administración e incremento en capital de trabajo. Se podrá observar que de estos valores únicamente el correspondiente a valor de las ventas es positivo. Todos los demás representan salidas de efectivo. Se puede observar también que tenemos el octavo año que debemos utilizar para la recuperación del capital de trabajo. Este monto que aparece en la línea 14, correspondiente a incremento en capital de trabajo, es positivo puesto que representa una entrada de efectivo. Es la suma de todos los valores negativos que representaban un incremento en el capital de trabajo y que teóricamente se pueden recuperar al final de la vida útil del proyecto. Haciendo la suma algebraica de todos los elementos, suma por columna, obtenemos el flujo anual antes de impuestos, en su versión tradicional. A los flujos de efectivo descritos anteriormente se les debe deducir el pago de impuestos para poder usarlos en el cálculo de los indicadores de rentabilidad. El procedimiento varía dependiendo del tipo de flujos de efectivo que estemos usando, tradicionales o netos al accionista. Iniciamos con el cálculo de los flujos de efectivo después de impuestos tradicionales. Para cada periodo operativo es necesario primero determinar el ingreso gravable. El ingreso gravable es igual al flujo antes de impuestos, que es el que calculamos en los cuadros anteriores, menos la depreciación fiscal, más el incremento en capital de trabajo. El segundo paso es calcular el impuesto a pagar. Los impuestos a pagar son iguales a ingreso gravable multiplicado por la tasa de impuestos. Y en tercer lugar, el flujo después de impuestos será igual al flujo antes de impuestos menos los impuestos que calculamos en el paso 2. Como primer paso calcularemos el monto de depreciación anual que las autoridades fiscales nos permiten deducir de impuestos. Las políticas de depreciación de activos para fines de deducción fiscal pueden variar mucho de un país a otro. En este ejemplo suponemos que la depreciación es en línea recta y el número de años especificados en la tabla de inversión inicial. Así, para el caso de equipo, el valor total de la inversión es de 9.100.000. El número de periodos autorizados es de 5, lo cual produce una depreciación anual igual a 1.820.000. En el caso de edificios u obra civil, el valor total de la inversión es de 700.000, el número de periodos autorizados es de 20, lo cual produce una depreciación anual de 35.000.
Y para gastos preoperativos, con una inversión total de 1.703.000 y un número de periodos autorizados de 5, la depreciación anual es de 349.600. La suma de estas tres depreciaciones anuales da un total de 2.195.600. Esto significa que cada año operativo podremos deducir de impuestos costos por depreciación de 2.195.600. Adicionalmente, suponemos que la tasa de impuestos es de 35%. Aplicando la metodología recién ilustrada, el ingreso gravable es igual al flujo antes de impuestos menos la depreciación fiscal más el incremento en capital de trabajo. El pago de impuestos es igual al ingreso gravable multiplicado por la tasa de impuestos de 35%. Y el flujo de efectivo tradicional después de impuestos es igual al flujo antes de impuestos menos el pago de impuestos. Así, utilizando la tabla siguiente, obtenemos el flujo de efectivo tradicional después de impuestos. Iniciamos con el flujo antes de impuestos que se calculó anteriormente. A esto le restamos la depreciación fiscal, le sumamos el incremento en el capital de trabajo y obtenemos el ingreso gravable. Este ingreso gravable multiplicado por 0.35 produce el flujo de efectivo después de impuestos que aparece en la última línea. Los indicadores de rentabilidad son usados para analizar y evaluar las posibles ventajas de nuevas inversiones. Estos indicadores se basan en la proyección de los flujos de efectivo que se espera sean generados por esas nuevas inversiones. Entre los varios indicadores de la rentabilidad de una inversión se encuentran los siguientes. El valor presente neto, normalmente abreviado BPN, la tasa interna de rendimiento, que abreviaremos TIR, y el periodo de recuperación de la inversión. El valor presente neto, también abreviado VAN, correspondiente al término valor actual neto, o NPV por sus siglas en inglés, es la suma de los flujos de efectivo de un proyecto descontados por la tasa de interés del capital. La fórmula es NPV igual a la sumatoria desde t igual a 0 hasta n, donde n representa la suma de todos los periodos preoperativos más operativos, de los flujos que estimamos serán generados por nuestra inversión en el periodo t, divididos entre 1 más i, que es la tasa de descuento o costo de oportunidad, y todo el denominador elevado a la potencia t, que es el subíndice de tiempo. La forma de usar este indicador de rentabilidad es la siguiente. Un valor presente neto mayor a 0 nos indica que el proyecto tiene una rentabilidad superior a la que se obtendría invirtiendo el capital a una tasa igual a la de descuento. Un BPN igual a 0 indica que la rentabilidad del proyecto es idéntica a la que se obtendría invirtiendo al costo de oportunidad. Y un BPN menor a 0 indica que invertir el capital a la tasa de descuento es mejor que invertirlo en el proyecto. La tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea igual a 0. Para calcularlo utilizamos una fórmula muy similar a la de valor presente neto, porque en realidad lo que estamos haciendo es calcular un valor presente neto cuyo valor sea igual a 0. Para esto, si observamos la fórmula, lo que requerimos es estimar la tasa de descuento, la TIR, que hace que los flujos de efectivo descontados sumen 0. La forma de usar la tasa interna de rendimiento es la siguiente. Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital,
sabremos que conviene invertir en el proyecto. Si la TIR es igual al costo de oportunidad, entonces el proyecto y la inversión a la tasa de descuento son igualmente atractivos. Y finalmente, una TIR inferior al costo de oportunidad nos indica que no conviene invertir en el proyecto. Uno de los aspectos más importantes de la evaluación financiera de proyectos es la selección de una tasa de descuento adecuada, es decir, la tasa de interés que se usa para descontar los flujos de efectivo. A esta tasa se le suele llamar tasa de rendimiento mínima atractiva, o TREMA. Los principales determinantes de la TREMA son los costos de capital de las fuentes de financiamiento usadas en el proyecto, por lo que es necesario identificarlas plenamente. Veremos primero el cálculo de la TREMA para los flujos tradicionales. Recordaremos que los flujos tradicionales no consideran el financiamiento externo en forma explícita, por lo que éste tendrá que tomarse en cuenta a través de la tasa de descuento. Es decir, si el proyecto efectivamente está recurriendo a un financiamiento externo, no podemos ignorarlo totalmente. Dado que los flujos tradicionales no lo toman en cuenta, habrá que tomarlo en cuenta de otra manera, y esa otra manera es la tasa de descuento. En general, el valor de la TREMA será un promedio de los costos de las fuentes de financiamiento, ponderados de acuerdo a su participación porcentual en el proyecto, razón por la que se le llama promedio ponderado del costo de capital. Dado que esta es una guía rápida, no entraremos en el detalle del cálculo del promedio ponderado del costo de capital. Simplemente diremos que se tomó en cuenta la proporción de deuda en la inversión total requerida por el proyecto y así se obtuvo un valor de 14.56%. Esta es entonces la tasa a la cual descontaremos los flujos de efectivo para estimar el valor presente neto y la tasa contra la cual compararemos la tasa interna de rendimiento. Podemos ahora calcular los indicadores de rentabilidad para los flujos de efectivo tradicionales del ejemplo de la sección 5. Obtenemos el BPN descontando esos flujos a la tasa de 14.56% que acabamos de obtener. Así llegamos a un BPN de 5.749.534. Este es un valor claramente superior a cero, por lo cual deducimos que el proyecto es rentable. Enseguida obtenemos la tasa interna de rendimiento apoyándonos en Excel. Usamos la función TIR o IRR dependiendo de que tengamos la versión en español o en inglés de Excel. Así obtenemos la TIR de 27% que tenemos que comparar con el promedio ponderado del costo de capital de 14.56. La diferencia es claramente en favor de la TIR, por lo cual sabemos que el proyecto es rentable. Observamos que hay congruencia entre la conclusión a la que llegamos usando valor presente neto y a la que llegamos usando la TIR. Este siempre será el caso. Explicaremos en detalle el procedimiento para calcular el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento. Los flujos de efectivo en este proyecto inician en el año 1 y continúan hasta el año 8. En el año 0, que se refiere al momento actual en el cual evaluamos el proyecto, no hay flujo de efectivo. La fórmula del BPN establece que obtengamos el valor presente de cada uno de los flujos del proyecto. Así, por ejemplo, el valor presente del flujo en el año 4 se obtiene dividiendo el valor de ese flujo, 4.593, entre 1 más la tasa de descuento, que en este caso es el promedio ponderado del costo de capital,
con valor 14.56%, y todo el denominador elevado a la potencia correspondiente al número del período, 4 para este caso. De manera similar para todos los flujos después de impuestos. Finalmente sumamos todos los flujos descontados para obtener el valor presente neto. Este valor es de 5.749.53. La TIR se obtiene con la función de Excel usando como argumento todos los flujos de efectivo.